Señoras y señores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signora, signori, ositaka, ositaka. Iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lelutier. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que hemos llamado La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con este trío de canciones levemente obscenas que pasan ahora mismo a presentarse. ¿Cómo? Yo soy La canción a la cama del olvido. Que es no me acuerdo. Yo debo ser entonces Si te veo junto al mar, también conocido como Cuyanito para los íntimos. Ok, bueno, mi nombre es Los novios del polen ya se esparce por el aire, entonces. Sí, y también, bueno, en orden son Seba Sarabia, Leandro de Becchi y Juan Vargas, que no lo han dicho, pero son sus pseudópodos esos, entonces los tienen ocultos. Y también tenemos a nuestro columnista estrella, Carlitos Núñez. Carlitos, ¿estás con ganas de grabar hoy? No. Buenísimo. Uy, qué mala onda. Bueno, Carlitos, qué simpático que estás hoy. Bueno, antes de que no hagas más nada, contanos por favor qué opinás de la investigación que hizo nuestro invitado del día de hoy. Yo, Carlos Núñez Cortés, le estoy muy agradecido a Sebastián por ese trabajo que hizo sobre su padre y sobre este grupo que armó prácticamente su padre. Fue un libro que hizo realmente en solitario. Sebastián trabajó solo, es decir, él puso lo que sintió que había que poner en el libro, sacó lo que sentía que sobraba y fue un trabajo realmente maravilloso el que hizo, porque buceó en las primeras épocas. Es decir, se remontó a sus abuelos y a sus bisabuelos catalanes para explicar y para rastrear los orígenes de toda esta historia de Gerardo cuando se acerca al grupo de la Facultad de Ingeniería y les dice: ¿alguien me quiere ayudar a montar una ópera bufa sobre libretos que acabo de descubrir en el arcón de mi abuelo? Si hay un origen de Lelutier, ese origen se podría rastrear justamente en ese descubrimiento y esa mandada individual de Gerardo, y que posteriormente explicó muy bien en su libro Sebastián. Realmente es un libro para entender todo el proceso, más que cualquier otro libro que se haya escrito sobre Lelutier. En esa misma época que escribía el libro, estuvo muy en contacto con nosotros. Estuvo muy en contacto, por ejemplo, con el 40 aniversario del cumpleaños de Lelutier, con la Expo de los 40, donde junto con Carlitos Ulanovsky hicieron de curadores esa maravillosa muestra que se hizo en la Recoleta. Yo solo tengo palabras de agradecimiento y de cariño para todo ese trabajo, y que era un trabajo que debía hacerse. Por eso estamos tan agradecidos, sinceramente. Bueno, y tenemos un invitado increíble, absolutamente excepcional, un amigo de la casa. Tenemos con nosotros al señor Sebastián Massana. Un gran aplauso para él. Seba. Bienvenido. Seba, querido. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo Seba. están? ¿Cómo están todos? Bien, ¿vos? Bien, ¿Cómo estás bien. vos, Seba? Bien, contento, y la verdad que es un orgullo estar acá siendo entrevistado por las personas que más saben de Lelutier, probablemente en el mundo, ¿eh? Bueno, ¿no? Siempre, más de una vez en alguna entrevista, una vez Carlos Ulanovsky me dijo: bueno, acá estamos con la persona que más sabe de Lelutier, y tuve que aclarar que no. Ojalá, por ahí sí, en el sentido de que tengo algunas vivencias y al haber escrito un libro tengo algunos conocimientos más específicos, pero realmente los que saben en serio son ustedes, así que va a ser una entrevista
extraña, porque siempre en general me entrevisto a algún periodista que tenía algún conocimiento muy genérico y yo era el que sabía. Acá es un poco al revés. Lo curioso es que mucho de lo que sabemos lo sabemos gracias al libro que escribiste vos. O sea que Claro. es raro. Y más que una entrevista es una charla entre amigos, como hemos tenido algunas veces Sí, en algún estreno en totalmente. Rosario, así que... Si bien tu apellido, Seba, que es Massana, medio como que ya nos comenta un poco de dónde venís y quién sos, nos gustaría que nos des un pantallazo de quién es Sebastián Massana. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, hice después una maestría en Relaciones Internacionales, trabajé un tiempo como investigador en temas de Relaciones Internacionales y hoy en día soy periodista y además docente universitario en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Doy materias en distintas carreras, fundamentalmente en periodismo, pero también en publicidad Grosso total. y otras carreras. No tuve una gran inclinación por la música, contrariamente a lo que muchos se hubieran podido imaginar. Sí, llegué a tocar la batería, aprendí a tocar con música y todo, tuve un grupo de rock. Toqué algo el bajo eléctrico, pero muy poco, no me llamó mucho la música. Me dediqué más a la escritura, soy periodista desde 1986, o sea, desde hace mucho tiempo. En 1986 publiqué mi primera nota. Trabajé en Clarín, Ámbito Financiero, El Cronista, Editorial Perfil, Editorial Atlántida, un montón de medios. Pero después vi que lo mío no era el periodismo masivo y me dediqué al periodismo empresarial y a publicaciones especializadas, digamos, un nicho muy particular, ¿no? Que por ahí mucha gente no imagina eso. Y también mucho a la escritura artística. Soy todavía guionista de historietas. Llegué a escribir para la legendaria editorial Columba. Mirá. La editorial ¿En serio? de D'Artagnan, Wow. El Tony, Fantasía, Nippur Magnum, Sí, claro. Intervalo. Para la revista Scorpio llegué a escribir algunos guiones y a través de ellos, sobre todo para Italia, para la editorial Eura de Italia, Claro. para la que hice unas cuantas historietas y tuve el orgullo de haber sido dibujado por varios dibujantes, digamos, de trayectoria internacional dibujaran algunas de mis historietas. Impresionante. Y ahora estoy escribiendo una novela desde hace ya un tiempo que espero, no sé si este año, pero el año que viene, presentarla en todos los concursos, como para ver qué pasa. Es algo que lo vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Tenés el podcast para anunciarlo, si algún día querés, nos avisás, hacemos un fantástico. vivo y nos tenés ahí a mano. Bueno, como debe saber todo el mundo, mi padre fue Gerardo Massana, a quien le atribuyen haber sido el fundador de Luthier. Esta va a ser la primera presentación pública del nuevo conjunto Les Luthiers. Estuvimos ensayando bastante a presión, pero creo que vamos a poder dar una función más o menos satisfactoria, por lo menos para el nivel de público que vamos a tener. Falleció hace ya casi 50 años, ya es increíble, en 1973, cuando yo estaba terminando el colegio primario. Y bueno, los integrantes de Luthier, cuando yo eran chicos, se reunían en mi casa para preparar los espectáculos, los instrumentos y demás, y me los presentaron como mis tíos cuando yo era chico. Entonces pasaron a ser parte de mi familia y después lo siguieron siendo hasta el día de hoy. Sigo teniendo un trato frecuente y bueno, tengo el orgullo de formar parte de toda esta gran familia de Les Luthiers. O sea que no es solamente mi papá, que en última instancia falleció hace casi medio siglo, sino que de alguna forma me siento también parte de toda esta familia ampliada. O sea, no me siento solamente el hijo de, sino el hijo de y el sobrino de. O sea, es una sensación más amplia. ¡Qué familia tan numerosa! Sabés, Sebastián, que nosotros en alguna oportunidad decíamos que parte del ser de Les Luthiers fue de alguna manera impreso por Gerardo en su momento. Sí. De alguna manera podemos decir que conocemos a Gerardo a partir de lo que conocemos a Les Luthiers, porque mucho de él está en el grupo. Si vos reconoces en Les Luthiers que tu viejo haya sido tu papá, pero también el papá de todos y de alguna manera el que le imprimió esto que yo digo de la forma de ser. Sí, totalmente. O sea, es interesante, ¿no? Son dos roles distintos, o sea, son dos mundos distintos, el de padre y el de fundador de Luthier. Cuando yo en mi libro comento que siempre me sentí como hijo de una especie de fantasma, o sea, tenía pocos recuerdos de mi papá, pero lo que me llegaba mucho era el mito. El mito entre comillas, el mito
Quiere decir Claro. todo el afecto y el reconocimiento extraordinario de todos los integrantes de Lelutier Ajá. hacia él. Qué sé yo, Carlitos, que ustedes lo conocen bien, cuando me hablaba de mi papá o cuando me habla hoy en día, entra en una especie de trance hipnótico. Se traslada en el tiempo, entra como en un viaje al pasado. Lo mismo con Jorge Marona, lo mismo pasaba obviamente con Marcos y Daniel, ¿no? Que eran muy cercanos a él. Y siempre fue como tanto elogio, tanto reconocimiento, tanto agradecimiento lo transformó como en una especie de mito familiar de alguna forma. La razón por la que escribí mi libro en parte fue querer averiguar más sobre ese hombre. Sí. Normalmente pasa que uno, yo era muy chico cuando falleció, pero igual uno a los padres normalmente no les da mucha bola. Siempre pasa lo mismo, ¿no? A los padres y a los abuelos Sí. uno quiere saber sobre su historia cuando ya es tarde, digamos. ya es Uno tarde. se interesa sobre Claro, su vida sí. cuando ya es tarde. Sí, sí. Siempre fue más algún que otro comentario suelto y la emoción y todo lo que me llegaba que un conocimiento real. Entonces quise saberlo, quise saber quién fue ese hombre capaz de generar toda esa magia en tanta gente. Y en ese sentido te quiero agradecer a vos, Sebas Padilla, porque fuiste el que me llevó a dar el puntapié inicial por un comentario que hiciste. Creo que te lo comenté y si no, te lo comento ahora. Tenías 16 años en esa época y escribiste algo en internet, no me acuerdo bien el detalle, pero algo así como algo sobre mi papá, donde decías, qué lástima que no lo llegaste a conocer, ¿no? Cómo te hubiera gustado conocerlo y poder hablar con él. Y cuando vi eso, no te conocía, no tenía idea de quién eras, dije, wow, impresionante, o sea, tantos años después, un pibe de 16 años está interesado, quiere saber más sobre quién fue mi papá, ¿no? O sea, qué fuerte que fue el legado, lo que dejó y lo que provocó en Lelutier. Y había muchos otros jóvenes, ¿no? También, pero bueno, tu comentario me hizo reflexionar y llegar a la conclusión de que por ahí era el momento de iniciar esta aventura, de averiguar y contarle a la gente quién fue. Contármelo a mí mismo, ¿no? También, para mí fue muy fuerte, fue impresionante, como viaje interno. Pero también que la gente pudiera saber un poco más, porque para la gente también, para el fan de Lelutier también era como un mito, que todo el mundo lo nombraba, en todas las entrevistas periodísticas lo nombraban. Fantástico, Es de los 70, ¿no? Este de los 74 de los comienzos de ustedes, Pobrecito está. Gerardo Massano. Sí, Gerardo, que ya no está entre nosotros, pero no se está viendo, estoy segura que no se está viendo en este momento. Mirta Legrand en su programa siempre hablaba, siempre le dedicaba un par de párrafos al fundador de Lelutier, y todos sabían, algunos conocían el nombre, todos sabían que existía alguien así, pero nadie sabía prácticamente nada de él. Claro. Sí. Así que bueno, aprovecho para agradecerte ese entusiasmo tuyo que me sirvió de disparador para algo que fue un viaje interno. Primero te agradezco, si bien sabía que habías leído algo de lo que había escrito yo y que te había inspirado a escribir el libro, no sabía que había sido un puntapié tan grande. Fueron muchas cosas que se juntaron, 3 o 4 personas, Juan fue una de ellas, así que también te lo agradezco. Fuiste la segunda ola de impulso, digamos. El segundo puntapié. También la verdad que te agradezco porque, bueno, eso fue importante, digamos. Sí, nosotros a vos porque esto que vos decís, Seba, del legado que dejaste, la verdad que fue una reconstrucción histórica. Nosotros ya lo hablamos esto en algún momento en el podcast. Llenaste un montón de huecos que teníamos sobre esa historia de los comienzos de Lelutier, la verdad que es un trabajo extraordinario. Creo que fue un pequeño legado que dejé porque recogí un montón de testimonios que si yo no los hubiera recogido, se hubieran perdido. No solamente de los integrantes de Lelutier, sino de mucha otra gente que participó en su momento en el Musicisti, que fue el grupo previo, en el coro de ingeniería, en el Ditela y en otras actividades que bueno, si yo no los hubiera entrevistado, probablemente esas historias y anécdotas se hubieran perdido para siempre. Me alegro yo de haber hecho un pequeño aporte, digamos, a una parte de la historia de la cultura argentina, casi, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX. Extraordinario. Seba, vos que hiciste tú una investigación enorme sobre Gerardo, ¿podés decirnos de dónde puede llegar a venir esta vena artística que tuvo tu viejo? Sí, eso fue algo que también me sorprendió a mí porque no sabía mucho de mi propia historia familiar. Los dos abuelos hombres de mi papá, el abuelo materno y el abuelo paterno, los dos eran actores.
Mira. Eran catalanes, inmigrantes catalanes que llegaron a la Argentina a principios del siglo pasado sin conocerse, ¿no? Cada uno por su lado. Uno era actor cómico y el otro era actor dramático. Mi papá se acostumbró de chico a que las dos caras del teatro podían convivir perfectamente, ¿no? O sea, los dos participaron en la fundación del coro del Centro Catalán, que después se fusionó con el Casal de Cataluña. Uno de mis bisabuelos llegó a dirigir a Margarita Xirgu en la Argentina, compartió el escenario con ella como actor y además la dirigió. Wow. Y ya era algo familiar, o sea, mi abuela, la mamá de mi papá, era profesora de piano, aprendió con el maestro Pere Bosch, que era un maestro muy importante de música de la comunidad catalana. Y bueno, toda esa influencia familiar estuvo, y también influyó mucho que mi bisabuelo, el que había dirigido a Margarita Xirgu, él era artesano, había trabajado en Barcelona, trabajó como asistente en una herrería que hizo los balcones de la Pedrera, la Casa Milá, el edificio célebre de Gaudí. De Gaudí. O sea que mi bisabuelo lo conoció, digamos, fue el encargado de plasmar los diseños de Gaudí en los balcones, lo conoció personalmente, tenía anécdotas muy bueno sobre él. Y acá, cuando vino a la Argentina, se puso un negocio de arte que tengo una foto viejísima de principios de 1900 con un cartel que decía: hacemos arte en todas sus manifestaciones. Y eso fue muy importante porque mi papá, digamos, Lelutier no surgió tanto o solamente por la música, sino también por el tema de la construcción de los instrumentos informales. Claro. Y eso, mi papá, esa vocación la pudo concretar gracias al taller de su abuelo. Gracias al taller de instrumentos y toda la habilidad artesanal que le dio su abuelo para la construcción de ese tipo de cosas. Tenían un torno que habían hecho ellos, un torno a pedal, o sea, compartieron, digamos, tuvo pocos años mi papá a su abuelo, pero en esos años le dejó un legado gigantesco en el sentido de transmitirle la pasión por lo artesanal y por la construcción de objetos y cosas. Bueno, después terminó siendo arquitecto, que es algo bastante afín. Claro, muy cercano, te iba a decir. Los que lo conocieron en ese aspecto, como Horacio López, un integrante y musicista que también fue luthier, y fue luthier hasta su fallecimiento hace unos años. Él me contaba que el conocimiento de mi papá era impresionante, lo que él sabía de sonido, de cómo funcionaba el sonido, de técnica de construcción de instrumentos y demás. Mirá vos, claro. Y eso lo aprendió, fue autodidacta en ese sentido. Sí. En una primera etapa lo iba haciendo por ensayo y error. Después me cuentan que ella sabía las fórmulas, entonces agarraba un tubo y sabía la fórmula para calcular el lugar exacto donde tenían que hacer cada agujero y el tamaño de cada agujero, como para construir una especie de flauta y que suene y produzca las notas determinadas. Otra cosa importantísima también, mi bisabuelo, Silvestre se llamaba, siempre hablo del mismo. Él, cuando vino de Cataluña, se trajo el típico arcón, el típico baúl de los inmigrantes, y se trajo una partitura manuscrita de una obra de teatro estrenada en Madrid a fines del 1800. Se trajo el libreto y todas las partituras de cada instrumento. La obra se llamaba I Comici Tronati y tenía un apartado que se llamaba Il Figlio del Pirata. Me suena. Cuya música la había hecho Carlo Mangiagali. Sí. Tal cual. Que después lo parodió Lelutier en el personaje de Maya Caprini. Bueno, volviendo al tema del músico para modificar el himno, vea, me han hablado muy bien del maestro Maya Caprini. Es muy famoso. ¿Lo conoce? No. Maya Caprini. La comisión. Mangiagali, come gallos, come cabras. Sí, señor. Mi papá cuando él cantaba en el coro, un día encontró eso. Lo miro, es una cosa impresionante, son partituras y libretos copiados a mano, o sea, una artesanía fabulosa. Y él lo encontró y dijo: oye, esto lo podríamos hacer en los sketches humorísticos que hacemos a fin de año, podríamos hacer esto, y lo llevó al coro. Claro, cuando lo vieron le dijeron: no, pará, o sea, esto es cómico, pero es en serio, o sea, se hizo en un teatro, lo hicieron artistas importantes, se estrenó en Madrid. Nosotros cantamos en un coro porque el coro disimula las imperfecciones individuales de cada uno, digamos. No estamos para ser solistas, actuar, desplazarnos, crear escenografías y coordinar todo eso. Pero él tenía esa magia de convencerlos de que eran capaces de hacer cosas que ellos mismos no creían que iban a poder hacer.
Y de a uno, hablando, los fue llevando. Se fueron animando y así fue como terminaron estrenando El Figlio del Pirata con toda una puesta en escena, digamos. Tu le farai gli onori a questo uomo, io tengo che fazer y me las tomo. Encima tuvieron el problema de que lo habían presentado para el Festival Coral de Bahía Blanca de 1963. Sí. La que cantaba se fue de noche a la playa y al otro día se quedó sin voz. Y sin ella no lo podían hacer. Así que lo tuvieron que postergar un año entero. Todo el tanto ensayo, tanto esfuerzo, tanto trabajo de adaptación, de convertir a piano las partituras de los demás instrumentos y demás, se vio frustrado. Cosa que la gente conoce el éxito de Luthier, pero no sabe todos los problemas y todas las situaciones adversas que tuvieron que pasar a lo largo de su historia, ¿no? Y esta fue una de ellas. O sea, tenían esa perseverancia que hizo que, bueno, en vez de frustrarse y decir, bueno, ya está, ya pasó, no, nada. Bueno, le adjudican a Gerardo la famosa frase de si tenés algo que hacer, agarrá y hacelo. Sí. Es realmente genial. ¿Vos tenés idea si Gerardo fue a buscar uno a uno a las personas que él quería que participen, o si él dejó abierta la posibilidad a que todo el mundo haga algo? No, fue algo abierto a que el que quería se podía acercar y proponer. Pero él planteaba un mínimo nivel, supongo. Y él tiraba la iniciativa, pero no era el dueño, no era el director, no era nada. Él lo fue liderando de a poco. Con esto del Figlio del Pirata le dijeron, mira, lo trajiste vos, tu obra, encárgate vos. Claro. Decime qué tengo que hacer. Claro, exactamente. Decime qué tengo que hacer y si puedo lo hago. Y bueno, se fue acercando gente, pero en principio fue abierto. Después ya hubo una selección, pero una selección por valores, digamos. No tanto por calidad artística, sino porque, bueno, había gente que no compartía los mismos valores. Entonces, bueno, por algo se fue mi papá de I Musicisti, en su mejor momento, ¿no? Cuando el grupo era famoso ya. Y fue capaz de dejarlo simplemente porque no compartía los mismos valores que otras de las personas. Y los que sí compartían sus valores automáticamente lo siguieron y dijeron, yo me voy con él. Y al día siguiente se juntaron, dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos? Perdimos el nombre I Musicisti, lo tenía registrado otro, y bueno, fundemos otro grupo. Y así surgió Le Luthier. Jorge Marona se le ocurrió el nombre Le Luthier. Pésimo nombre, ¿no? O sea, en ese momento no tenía la más mínima visión comercial. Hoy es un nombre de culto, pero en ese momento un nombre que nadie sabe cómo se escribe, cómo se pronuncia. Sí, muy difícil. ¿Qué quiere decir? Terminó siendo un acierto maravilloso porque ya el mismo nombre resume la impronta, por supuesto, del grupo. Terminó siendo una genialidad. Concepto, ¿no? Seba, te voy a hacer un pasito para atrás, porque nos estamos salteando quizás de un momento también icónico de la historia de tu viejo y de Le Luthier, que es componer la cantata Modatón. ¿Qué data tenés? ¿Qué nos puedes contar? Il Figlio del Pirata, la opereta de Mangiagalli, tuvo un éxito impresionante porque nadie se imaginó que un grupo de estudiantes iba a hacer algo de esa envergadura en la parte de actuaciones de entrecasa, digamos. A partir de ahí mi papá le dijo, bueno, ahora vamos por más. Para el año que viene hagamos otra obra, pero esta vez hagámosla nosotros, o sea, compongámosla nosotros. Y no solamente eso, además la podemos hacer con instrumentos construidos por nosotros mismos.
Eso, claro, le pareció otra locura, ¿no? O sea, lo miraron como diciendo, bueno, una vez nos hiciste hacer esto, pero hasta acá llegamos, o sea, tampoco somos... Claro. Tenemos tanta capacidad para llegar tan lejos. Y él lo fue convenciendo, en parte porque como él era alumno particular de Virtú Maraño, el director del coro, Virtú Leopoldo del Sagrado Corazón Maraño, él llegó al coro de la Facultad de Ingeniería, vino directo de Italia, donde había estuvo años allá con una beca estudiando con los grandes maestros italianos. Entonces le dio clases particulares de composición musical a mi papá. Él aprendió mucho, realmente es increíble lo que aprendió en poco tiempo. Entonces él tenía ya herramientas como para componer algo interesante y bien hecho. Y otro, Mario Brodsky, un integrante del coro que era médico, se apareció un día con un prospecto del laxante Modatom. Cuando estaban pensando justamente qué hacer, mi papá lo vio y le dijo, uy, a ver, dame eso. Se lo dio, lo miró y dijo, esto es maravilloso. Acá tenemos la letra de una obra. O sea, se puso a leer el prospecto y dijo, ¿qué tal si hacemos una parodia de una cantata barroca y como letra usamos el prospecto del laxante? Cosa que les pareció a todos muy, muy gracioso. Modatom soluciona el estreñimiento bronco. Da un enfoque distinto y más completo de su patología. Y la música la compuso él imitando o más que imitando diría al estilo de La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, de que mi papá era un gran admirador. Entonces compuso una obra que es realmente compositivamente fue impresionante, ¿no? Mucho más después cuando Carlos López Pucho hizo los arreglos para el disco. Pero igualmente ya en sus inicios, componer una cantata barroca con una partitura hecha para instrumentos informales era algo asombroso. Si uno ve la partitura y no lo puede creer, o sea, una partitura para el bass pipe a vara, para la manguelódica, para un montón de instrumentos inexistentes que habían inventado ellos, con un montón de limitaciones en cuanto a algunas notas, alcance y demás. Y bueno, eso fue... La verdad que es algo increíble. Yo tengo algunas páginas de la partitura original y tengo el folleto. Tengo el folleto original con las anotaciones a lápiz que dieron origen al libreto final. Es una pena que ese prospecto no esté en mi colección, ¿eh? Es una pena muy grande. Sí, ¿no? La presentación líquida por su agradable sabor. De almar a los niños. Laxatón, laxatón, tom, tom. Seba, y en este caso tu viejo sí empezó a seleccionar a la gente, ¿no? O sea, ya les empezó a pedir que si querían ser parte de esto, que se construyan un instrumento, ¿puede ser? Sí, pero no era una selección, era más una selección motivacional, como para ver quién realmente estaba interesado y quién no. Para ver quién tenía ganas de tomárselo en serio y quién tenía ganas de desafiarse a sí mismo. Era más porque la condición era... el que se quiera sumar tiene que venir con un instrumento, inventarse algo. Sí, pero era un falso requisito, porque el que quería y no sabía se lo terminaba inventando él. Sí, totalmente, claro. Alias Jorge Marona, por ejemplo. Alguno que otro le dijo, no, esto no sirve para nada. A Jorge Marona con el contraguitarrone de Gamba. Claro, sí. Claro, el contraguitarrone lo hace Jorge, tu viejo y Iraldi. Juntos. Sí, una guitarra que transformamos en violonchelo. Sí, hubo que reformar muchas cosas. Yo no sabía hacer muchas cosas en aquel entonces. Y me encontré con que cambiando el puente nada más no se construía un cello. Hubo que cambiar ya todo la trastiera, etc. Contrachitarrone da Gamba. Tan simple y feo como lo ven, suena poco pero mal, con muy extraños elementos y un arte singular. Creamos nuestros instrumentos
después los hacemos sonar. Yo te quería preguntar de Iraldi, por supuesto lo conociste. Sí, lo mucho. conocí, un tipo bárbaro. ¿Qué te contaba de cómo era trabajar con tu viejo? Yo era chico, digamos, mientras él vivió yo era relativamente chico, no llegué a hablar demasiado con él y obviamente no lo pude entrevistar para mi libro porque había fallecido hacía ya 7 años más o menos. Entonces no pude hablar demasiado. Era raro porque él era mayor que mi papá, varios años mayor. Y a pesar de todo le tenía una admiración gigantesca, a pesar de que Iraldi era un genio. Como Luthier era realmente un fenómeno. Claro. Era un artista extraordinario. Total. Y siendo artista y siendo más grande que él y teniendo una capacidad asombrosa, lo tenía a mi viejo como en Ahí la arriba, cumbre de la admiración. Incluso en algún que otro instrumento hay adentro un grabado que dice Carolus Iraldi alumnus Gerardi, Feciabat, anno y el año de creación del instrumento, parodiando las marcas que se hacían en los viejos instrumentos, donde decía, o sea, Carlos Iraldi, alumno de Gerardo. Sí, en el Chelato está eso, en el 75. Claro. Sí, en el Chelato está. Sí, señor. Gerardo Manzana fue mi hermano. ¿Sabes lo que es? Es la relación más íntima entre dos hombres que se quieren uno al otro, que se respetan uno al otro y se admiran uno al otro. No hubo nunca un sí y un no. Y cuando falleció él, yo quedé muy solo. No solo por la pérdida de él, sino también el trabajo, quedé solo. Cuando trabajas con otro, si hay que poner esto así o así, vos tenés que decidir y le preguntás así o así. El otro dice, pues, todos dicen lo mismo. Pero cuando estás solo, no sabés a quién preguntar. Tenés que resolver todo el doble de trabajo, más del doble. Así que Manzana lo recuerdo siempre con mucho cariño. Iraldi realmente era un fenómeno, ¿no? Era un inventor, medio científico, medio todo, artista, menos cantante. Siempre lo cargaban por eso. Claro, del coro. Sí, porque dicen que desafinaba mucho. Bueno, el coro de ingeniería que dirigía en Virtud Maraño, en un coro de 60 personas, y te aseguro que yo oí cantar ahí cosas como no lo cantaban en discos. Es decir, entré con una cosa muy difícil, y me asombré después cuando nos juntamos todos y cantamos el primer acorde, fue una maravilla. Tu papá llegó a dejar el estudio de arquitectura para dedicarse a full con Lelutier. Tal cual. ¿Cómo impactó a tu mamá, por ejemplo? ¿Contó cómo era tomar esa decisión en ese momento? Dejó la arquitectura en 1971, cuando Lelutier ya tenía 4 años. Claro. Y creo que ya habían hecho giras por Uruguay en esa época incluso. Entonces, digamos, no es que se tiró a la pileta, sino que hizo lo que debería ser una persona seria, que es mantener todo hasta que funcione. Claro. Siguió siendo arquitecto, siguió trabajando y trabajó mucho. Y bueno, ustedes saben que hay un par de edificios que tienen todavía un cartel con su nombre como arquitecto. Pero bueno, llegó un momento en que ya, cuando vio que realmente esto tenía futuro, dejó la arquitectura y se trajo las cosas a mi casa. Yo me acuerdo de ese día de la invasión de la mesa de dibujo, de arquitectura, claro, que yo la usé después de muchos años. Fue un paso muy positivo que en ese momento ya fue avalado por todos. No fue una sorpresa. No fue una sorpresa, pero igualmente los padres de él en parte lo avalaron porque sabían que ella tenía una enfermedad extraña en esa época que no se sabía qué era, no tenía diagnóstico y se podía presumir ya en aquella época que podía llegar a ser grave. Entonces también optaron por decir, bueno, que sea feliz. ¿Y vos lo charlaste con tu mamá en alguna oportunidad? ¿Ella lo apoyaba especialmente en esto? Ella lo apoyaba porque lo acompañó durante el coro de la Facultad de Ingeniería. Ella cantaba. Ella formó parte del coro con i musicisti, que al principio cantaban con coro, era orquesta y coro, y ella cantaba, o sea que llegó a cantar en el Teatro de Artes y Ciencias. Vivió todo el proceso, los conocía a todos, conocía el talento de los que quedaron en Lelutier. Conocía su tenacidad, su seriedad para hacer todo y sabía que estaba en buenas manos, porque sabía que no importaba el rubro, no importaba cuán delirante fuera lo que hicieran, ella sentía que bueno, la gente seria, perseverante y demás, lo que tiene que hacer es hacer algo en lo que crea. Después le va a ir bien, digamos, no importa el rubro, no importa. Confió. Claro, compartía el entusiasmo, ¿no? Sí. Normalista que estimula, normalista que
interesante que nunca, creo que nunca supieron ustedes ni nadie, que es que mi papá en un momento pensó en que nos fuéramos todos a vivir a Canadá. Ajá. Ya incluso con Lelutier estaba en algún momento estuvo a punto de hacer los trámites y hacer los papeles y todo, pensando en ir a vivir a Canadá, pero el éxito de Lelutier y el hecho de que Lelutier ya pasaba a ser una realidad un poco más tangible lo hizo desistir. Mirá. Pero estuvimos al borde. En Canadá el nombre Lelutier se iba a entender perfectamente, por lo menos en la parte francesa. Claro. Pasó parte de su juventud en Canadá. Canadá. Sí. Antes de armar el libro, ¿qué recuerdo tenías de Gerardo como papá? Muy pocos, prácticamente nada. Solamente me acuerdo de que cuando grabaron Voglio entrare per la finestra, me acuerdo que en un momento me dijeron que necesitaban la voz de un chico. Yo tenía voz finita en esa época, tendría 6 años. Necesitaban un chico que en un momento llamara a la madre en italiano y gritara mamma, mamma. Cuando están todos gritando, que de alguna forma simula lo que eran los conventillos de estudiantes italianos en la Argentina por aquella época. Y me ofrecieron hacer esa voz. Yo dije que sí, encantado. Y me encerraron en una cabina, me metieron en un micrófono gigantesco que me parecía como un cañón de grande, que me estaba apuntando. Y me asusté. Me dio miedo y cuando me encerraron ahí me fui corriendo. Así que me perdí la oportunidad de pasar a la historia por haber figurado en el tercer disco de Lelutier. Stando l'ascensore a disposizione del pubblico, il proprietario non ha responsabilità per gli accidenti occasionati per l'uso della scala. Y me acuerdo de él en ese momento y algún que otro recuerdo muy por encima. Me acuerdo que una vez en Punta del Este mi hermana se cayó en una pileta. Era chiquita, obviamente no sabía nadar ni nada, y él se tiró así vestido y la sacó. Y para mí era como un héroe, ¿no? Era como que la había rescatado. Sí, claro. Son todos recuerdos así muy, muy chiquitos. No provoca hábito ni desarrolla tolerancia. Una vez que terminaste de escribir el libro, ¿con qué imagen te empezaste a quedar de Gerardo? Fue impresionante, fue un revoltijo mental terrible, una mezcla. Se empezaron a mezclar recuerdos verdaderos con recuerdos que a lo mejor son ficticios, disparados por cosas que escuché o cosas que sentía que me hicieron acordar de... No, el recuerdo fue extraordinario. Lo que me quedó pendiente fue conocer el lado, no diría oscuro, pero el lado más humano en el sentido de cotidiano, claro. de persona normal, digamos. Porque claro. Todos los relatos que recibí siempre fueron extraordinarios. Elogiosos, claro. Y en algunos casos idealizados. En el caso de mi mamá seguramente idealizado, porque bueno, cuando ya de entrada, cuando a uno se le muere la pareja, tiende a veces a idealizarla. Si encima esa persona fue el fundador de Lelutier, es como que lo cotidiano se pierde. Claro. Y bueno, me hubiera gustado más conocer ese aspecto, conocer las cosas en las que por ahí fallaba o no le salían bien o no era tan bueno o para las cuales no era tan hábil. De todas maneras, Sebastián, vos entrevistaste mucha gente para tu libro. Sí. Y sin embargo recogiste comentarios buenísimos, idealizados por ahí, porque realmente era un crack tu papá. O sea, te pregunto, ¿alguien te hizo algún comentario, eso como vos decís por ahí, más humano, más... Y no, porque tu viejo tenía tal maña o tal cosa que no estaba tan buena por ahí? Sí, algunas cosas sí. Por ejemplo, que era un poco tradicionalista y era un poco rígido en algunas cuestiones. Probablemente haya sido así, digamos, como buen descendiente de catalanes, era medio cabezadura. Y por ejemplo, cuando debatían si usar por primera vez en su historia micrófonos. ¿Me escuchan? Que fue en el Teatro Margarita Xirgu, cuando usaron amplificación por primera vez, él se oponía. Mirá, no quería saber nada porque le parecía que se iba a perder un montón de cosas, que todavía no se justificaba. Se terminó de decidir en el Margarita Xirgu porque ya tenía cierta envergadura y ahí fue casi necesario. Claro. Pero Ernesto Acher, por ejemplo, me contaba que él se oponía un poco a la tecnología, a lo nuevo,
No la tecnología, sino creía que no era el momento todavía. Mirá. Y por ahí es muy probable que siempre me pregunto qué hubiera pasado si hubiera vivido. Y hay algunas cuestiones por ahí más de marketing o de poder tener alcance masivo de Lelutier, que siempre me pregunté si él las hubiera apoyado o hubiera preferido que siga siendo un grupo más reducido para gente que tiene cierto conocimiento musical. Claro. Marcos y Jorge Marona me dijeron que jamás sintieron que él, de haber vivido, hubiera sido un obstáculo para el progreso. La evolución para donde fuera Lelutier. Sí. Mirá vos, Me dijeron que que nunca lo hubieran. Sí, que hubieran tenido que hablarlo mucho. Que por ahí requería su proceso de persuasión. Sí, seguramente uno también va evolucionando en función de que van pasando algunas cuestiones. A algunos les llevará más tiempo que a otro, pero bueno, si uno quiere llegar a Europa, seguramente haya que hacer algunas otras cuestiones que en un teatro para 300 personas seguramente alcance para ciertas cosas y no para otras, ¿no? Claro, y aparte también mi papá murió sin saber hasta qué punto estaba haciendo historia. Porque también sí, Lelutier existía y todo, y de hecho cuando él falleció salieron varias notas necrológicas en varios diarios, o sea que tuvo su peso en la cultura en su momento, pero muy acotado. Recién habían hecho su primera gira fuera de Uruguay, que había sido a Venezuela. Él llegó a disfrutar de esa gira de Venezuela poco antes de fallecer. Entonces tampoco era consciente de... Si uno fuera consciente de lo que está creando, por ahí se volvería más flexible en algunas cuestiones o se manejaría de otra manera. Total. Sí, el crecimiento fue tan paulatino que lo fue sorprendiendo a ellos a medida que fueron ganando público, experiencia, territorio. Y además fue como más digerible, porque fue tan gradual todo, que una cosita iba llevando a otra. No es que un día hicieron un cambio fundamental de una cosa... No es que el martes hicieron Querida Condesa y el viernes más tropiero que nunca. En el medio pasaron 10 años. Claro. Sí, algo muy... Digamos, Lelutier se transformó en objeto de estudio más allá de lo artístico, por algunas cuestiones organizacionales. En el ámbito empresarial hay gente que se dedica a estudiar algunas cuestiones. Yo difundí también algunas cuestiones. Y algo bárbaro de ello fue la gestión que hicieron de la innovación, lo que hoy se llama gestión de la innovación. Porque cuando alguien va bien y mantiene el éxito durante un tiempo, el tema del cambio es muy complicado, porque si uno cambia mucho, pierde a los seguidores anteriores. Si no cambia, se queda en el tiempo. Claro. Entonces la gradualidad del cambio, que en muchas empresas se estudia y hay procedimientos, digamos, para que el cambio sea muy gradual, en Lelutier fue algo maravilloso. Nunca hicieron nada que digan, bueno, acá quemamos las naves o esto puede resultar chocante ni nada, sino que siempre dieron un pasito, probaron, bien, otro pasito, bien, otro pasito, bien, y así se fueron construyendo y están todavía en proceso de construcción. Sí, claro. Totalmente, seguro. Cuando vos hiciste la charla de Gerardo en la Expo, lo primero que dijiste fue que lo parió. Sí. Todo lo que pasó en estos 40 años. Cuando estuviste en el Princesa de Asturias, ¿sentiste lo mismo? Sí. Fui invitado por Lelutier. ¿Qué te pasó por la cabeza ahí? Cuando viste, lo que hizo mi viejo llegó acá. ¿Fue más que fue otro que lo parió o fue otra cosa? No, sí, fue impresionante. Imagínate estar con el rey de España y el rey de España mencionó 2 veces a mi papá. Imagínate para él, que había sido descendiente de españoles, que no había podido viajar nunca a España, o sea, no pudo cumplir el sueño de volver a España, el país de sus padres exitoso, ¿no? Que hubiera sido cerrar un círculo, o sea, los padres vinieron acá huyendo de la pobreza y él volver exitoso, no lo pudo cumplir. Entonces imagínate lo que significó para mí como hijo estar ahí y ver al rey de España nombrándolo
Y aparte Lelutier recibiendo ese premio por el aporte que hicieron a la cultura española. Reunido en Oviedo, el jurado del Premio Princesa de Asturias acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017 al grupo argentino Lelutier. Lelutier, que han recibido el premio, como saben, de Comunicación y Humanidades. El sentido del humor es inherente a su larga y muy viajada trayectoria. A través de ese humor musicalizado, una asombrosa y precisa capacidad para la reflexión. Muchas dosis de observación inteligente y mucha cultura. Hoy, al entregarles este premio, lo hacemos con una sonrisa en la mente y otra en el corazón. Un homenaje particular a los ausentes, pero siempre presentes, Daniel y Gerardo. Es muy simbólico. Mi papá era el único descendiente así directo de padre y madre de españoles. Y bueno, justo a él ni siquiera pudo vivir la llegada de Lelutier a España, ¿no? Y creo que jamás se hubiera imaginado esto. Así que fue muy fuerte. Y muy lindo, ¿no? Por ellos y también ya les digo, por los demás integrantes de Lelutier, que son como mis tíos, también. Sí, claro. Lelutier siempre, digo, a partir de la muerte de tu papá, al margen de recordarlo, como decíamos antes, de tenerlo presente, de nombrarlo, ¿de qué manera mantuvieron contacto con la familia Massana? Digo, ¿desde lo económico o desde lo afectivo? Siguió, o sea, mi papá fue el primero en casarse, el primero en tener hijos. Yo, que fui el primero en nacer, fui el primer hijo de Lelutier, digamos. Entonces era como que nos integraron como familia, o sea... Sí, pero suponete, sí, cuando tu papá muere, imagino que por supuesto toda esa primera etapa habrá sido de estar muy presentes, pero digo, pasaron los años y Lelutier, según tengo entendido, siguieron estando presentes cerca de la familia Massana. Digo, más allá de ponerlo el nombre de tu papá en un programa de mano. Sí, supongo sí, que sí. Con llamados, con participaciones, económicamente. Cuando se vio que la enfermedad era terminal, en ese momento se dieron cuenta de que, bueno, iba a ser muy duro porque era mi papá, digamos, además de presentir ya su final, sabía que iba a dejar a una esposa y a 2 hijos. Claro. No digo desamparados, pero bueno, mi mamá era ama de casa, claro, digamos, como se estilaba mucho todavía en esa época. Sí, no tenía estudios ni herramientas más allá del secundario como para ganarse la vida. Entonces ellos, para aliviarle ese dolor, le transmitieron, y creo que fue Daniel Rabinovich, fue Daniel el encargado de transmitirle en nombre del grupo que se quede tranquilo, que ellos se iban a encargar de que cualquier cosa que pase, que no nos falte nada, digamos. Como si él estuviera vivo. ¿Estás bien, Seba? ¿Querés tomar un vaso de agua? No, todo bien. No, bárbaro. Mientras no le moleste a ustedes. No, para nada, pero por vos te decimos. No te queremos incomodar nosotros tampoco. Pero... Y bueno, y cumplieron. O sea, con un porcentaje menor, digamos, todo lo que quiera, pero que igualmente cumplieron, y eso habla de la gratitud, ¿no? De la gratitud de Lelutier. Cumplieron hasta el día de hoy. O sea, fue una promesa que hicieron de por vida. Mirá. Eso habla de la gratitud, ¿no? Yo siempre digo que todo el mundo es muy agradecido hasta que tiene que meter la mano en el bolsillo. Cuando empezamos a hablar de plata se terminó el agradecimiento. Sí. Acá no, obviamente no es el caso de Lelutier, ¿no? Pero digo que acá decidieron asumir un compromiso de por vida y sin firmar nunca jamás ningún tipo de papel, contrato, acuerdo, ni nada por el estilo, pero no porque... Lo sostuvieron todos estos años. No uno podría decir, bueno, para no quedar enganchados, qué sé yo. No. Todo lo contrario, porque ellos eran de la generación, ellos también eran descendientes de inmigrantes que llegaron a la Argentina huyendo de un montón de problemas. Sí, claro.
se criaron en la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la valoración de la cultura, del estudio, de la perseverancia, de apostar a largo plazo. Y venían de familias donde la palabra era todavía un valor importante. Entonces ellos sabían que los contratos van y vienen, se hacen, se deshacen, no valen nada. Sabían que en cambio si daban su palabra, eso era un compromiso de por vida. Entonces decidieron asumir el compromiso más serio que sintieron que podían asumir, que era el de la palabra, mucho más que el de cualquier contrato o papel. Cuando empezamos la charla yo hablaba de esto de que la forma de ser de Lelutier era un poco la forma de ser de Gerardo. Y esto que vos decís es uno de los muchos ejemplos, ¿entendés? Yo creo que ellos veían en Gerardo que eso es lo que Gerardo hubiera hecho. En este ejemplo y en muchísimos otros, yo creo que la forma de ser de Lelutier es esa, es la de la palabra, la de la seriedad, la del trabajo. Sí, totalmente. También porque era el mayor. En una edad más grande no importa quién es el mayor, pero en esa edad donde eran todos más chicos y él era como un hombre ya recibido, con familia, con hijos, era más grande. Era un referente. Claro. Y era más grande y aparte inspiraba, lo veían actuar y realmente inspiraba autoridad. No en el sentido de autoritarismo, ¿no? Inspiraba solidez y de alguna forma contribuyó a sentar los valores de Lelutier que después se mantuvieron a todo lo largo de la historia del grupo, pero eso fue muy importante. Por ejemplo, algo que me cuenta, bueno, Carlitos Núñez esto se lo puede contar mejor que yo, pero Il Figlio del Pirata, cuando pasaron a ser I Musicisti, la adaptaron y la pasaron a representar en el Di Tella. Sí. Mi papá tenía un personaje en esa obra, que era el que había hecho en la primera versión, en 1964. Y cuando pasaron al Di Tella, mi papá dijo, no lo puedo hacer más yo, este personaje, lo tiene que hacer Jorge Yuyen, que de alguna manera era el líder que competía con él, en cierto modo, dentro del grupo. Sí. Y los demás le dijeron, no, pero ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Estás loco? ¿Cómo no lo vas a hacer vos si es tu personaje? Fue tu obra, vos lo trajiste. Dicen, y sí, pero ahora que la gente va a pagar para vernos, si la gente va a pagar una entrada, tenemos que dar lo mejor de cada uno. Y la mejor persona para este personaje no soy yo. La mejor persona es Jorge. Así que lo tiene que hacer él. Lamentablemente no lo decía porque a él le hubiera encantado. Sí, claro, sí, por supuesto. Y a los demás les impresionó como en el ambiente artístico donde todo el mundo busca el mérito, la figuración, el agarrarse a lo suyo, el decir, no, esto es mío, esto lo hice yo. Él con total naturalidad tenía el principio de que, bueno, si la gente pagaba, tenían que dar lo mejor y lo mejor no era él, así que él renunció a algo que le encantaba y que para él hubiera sido un orgullo extraordinario, un sueño, poder interpretarlo en el teatro, pero renunció a todo eso porque, bueno, por una cuestión ética. Claro. Y eso, a ellos, este tipo de... hay 2 o 3 episodios por el estilo que a ellos les impactaron y que terminaron conformando los límites de cuáles son los valores de Lelutier, cuáles son los valores que nunca iban a dejar de lado. Pues es que yo creo que Lelutier debe haber pensado, cuando tu viejo ya no estaba, ¿qué carajo hacemos ahora? ¿No? ¿Quién nos va a decir qué es lo que hay que hacer? Yo creo que tu viejo dejó una guía en la cabeza de cada uno con las 10 cosas que habrán hecho. Él habrá hecho como gestos, esto que acabas de decir, por ejemplo, que son ejemplos que te sirven para decir, bueno, y a partir de acá, cualquier cosa que venga por este estilo, hacemos como hizo Gerardo, digamos, ¿no? Creo que dejó una guía para agarrarse fuerte y poder sostener un proyecto durante tanto tiempo también, ¿no? Sí, totalmente. Un poco el mensaje que les transmitió antes de morir fue, ojo, ustedes no son músicos, no hacen música, no hacen humor, no hacen espectáculos. Ustedes están peleando una batalla a favor de la cultura. Están peleando para dejar un mundo un poquitito mejor en algún aspecto del que lo encontraron, para dejar un aporte para las próximas generaciones. Y eso es lo verdaderamente importante. Tremendo. Todos ellos ya lo tenían eso, ¿no? Incorporado, pero no lo terminaban de asumir. Era como, nosotros buscamos pasarla bien, hacer lo que nos gusta, divertirnos. Pero a partir de ahí es como que se dieron cuenta, empezaron a asumir que esto iba más allá de una profesión, de un espectáculo, de ganarse la vida y de divertirse. Que esto realmente era algo que
constructivo, muy constructivo para la gente, para el público. Podía llegar a ser algo muy bueno, muy positivo, que podía dejar una huella, un legado, que podía ser motivador para la gente. Claro. Y eso fue un factor de cohesión impresionante, y eso fue lo que hizo que Lelutier nunca se separe, a pesar de los distintos conflictos internos y demás, porque si vos te definís como músico, decís yo soy músico, y los demás integrantes de tu agrupación tienen gustos musicales distintos, y dicen no, creemos que hay que ir para allá, y vos sos músico, como músico no vas a hacer algo con lo que no estás totalmente de acuerdo, entonces te vas a abrir. Sí. Pero si vos te definís como alguien que está peleando a favor de la cultura junto con otro grupo de personas que tienen los mismos valores, y bueno, vas a decir, qué sé yo, de última, si esto no me gusta tanto, pero pasa a un segundo plano, digamos, porque lo importante es esa misión Es el trascendente. proyecto grande, ¿no? La idea es... Sí. O sea que de alguna forma creo que él los ayudó a terminar de descubrir cuál era su misión en la vida, y creo que el agradecimiento extraordinario que tienen por él fue no solamente por haber tenido la idea inicial y todo eso, sino por eso, digamos. Uno le puede cambiar la vida a otro ayudándolo a descubrir cuál es su misión trascendente, y él creo que los ayudó a descubrirla, y de ahí viene el agradecimiento profundo, un agradecimiento que tiene una profundidad más allá de lo formal, de que fue el que dio el puntapié inicial del grupo y de todo eso. Claro. Fundador en el sentido estricto de la palabra, ¿no? De sentar los cimientos de la estructura. Sí. Y que cada uno aporte lo mejor que puede dar. Sí. Dar lo mejor tuyo. No importa lo que sea. Los otros días analizamos el Sonamos pese a todo, y ahí el arreglo de las obras de tu viejo del disco son de Carlitos, como en el Cantata Laxatón, sí. el arreglo orquestal es de López Pucho. Sí. Porque tu viejo consideraba que tanto Carlitos como Pucho eran los que más sabían y los que podían desarrollar mejor esa obra. Y entonces le decía, manejala vos, que esto vos sabés más que yo. Sí, tal cual. Y es muy difícil en el mundo del arte dar la pelota a otro para que se luzca, porque todos quieren ser Maradona. Claro. Tal cual. Sí, pero aparte de mucha generosidad en la composición, yo recuerdo algunos comentarios de Jorge Marona, por ejemplo, que también decía que lo que él aprendió con Gerardo, que se sentaban juntos a componer, y que Gerardo no solamente componían juntos, sino que Gerardo le explicaba de alguna manera, le enseñaba a trabajar en la composición de una obra. Nos encanta ir nadando a la espera de un manjar, y es así de vez en cuando que podemos almorzar. Ese pato viene justo para nuestra necesidad, a comérnoslo con gusto, baby, con delicia, con maldad. Y eso también es de una entrega total. Sí, él dice que explícitamente que le enseñó a componer. Después, bueno, él se profesionalizó, estudió con gente también muy importante. También se sabe poco de mi papá porque tuvo un bajo perfil, porque él mismo fue disminuyendo su perfil dentro del grupo a medida que se fue dando cuenta de que los demás podían hacer muchas cosas mejor que él. Sí. Su papel se fue achicando, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de reducirse cada vez más a su núcleo de conocimientos y de lo que él verdaderamente podía aportar como valor diferencial. Claro. Al revés de lo que suele pasar en el mundo del arte o en cualquier grupo. Sí, totalmente. Una pregunta, Seba, tiene que ver con haberlo visto en video a tu viejo. Supongo que habrás visto el video de cuando hacen Manuelas Blues, cuando hacen Stroff y todo. Quiero saber la sensación de verlo ahí en movimiento. También lo vi de grande eso. Y fue raro, ¿no? Fue muy raro. ¿Te lo imaginabas así? Me lo imaginaba así, y está el misterio de cómo hubiera sido actualmente, ¿no? Porque Daniel, por ejemplo, que fue creciendo monstruosamente, digamos, en su rol actoral. Sí. Y queda la duda de qué hubiera pasado con mi papá, ¿no? O sea, tenía algunas chispas así de cosas graciosas en el escenario, pequeñas, pero ¿qué hubiera pasado? No.
habría sido una especie de Jorge o de Pucho, digamos. O no, o a lo mejor hubiera terminado siendo hubiera adoptado una cosa muy a lo Buster Keaton, digamos, toda una mímica. Yo creo que sí. La estaba gestando, yo creo que estaba en una evolución corporal y actoral. Hay muchos gags de mímica en el concierto en Prokofiev que pasan por él. O sea, Sí, toda la previa que la música empiece son chistes de él. Viste que siempre es famoso el comentario de los Luthiers que la risa de Gerardo era muy contagiosa. Y ahí en ese video lo vemos cuando él se ríe por el tema del chiste de la partitura. El concierto de Grieg. El concierto en la menor de Grieg, el principio. Y sí, es tremendamente contagiosa, es una risa muy, muy simpática. Sí, un recurso que le servía mucho para descomprimir cuando a veces las reuniones se ponían tensas, lanzaba una risotada y ahí se relajaban todos. Había situaciones que ya eran tan exageradas que eran tragicómicas, parecían. Entonces, una risa en el momento apropiado ayudaba a descomprimir la situación. Hay una anécdota muy linda con vos, una trompeta y un instrumento de Lelutier. Sí. Si te la acordás, ¿te animás a contarla? Sí. Cuando yo era chico tenía una trompeta de cancha, de esas, una corneta, más que trompeta, ¿no? De esas que se usan en la cancha. Una bubucela. Sí. Claro, sí, algo parecido. Y un día desapareció. No, la busqué por todos lados, no estaba, pregunté, nadie sabía nada. Y bueno, qué sé yo, a esa edad los juguetes desaparecían, digamos, no me pareció tan grave. Y nunca la volví a ver. Mi papá obviamente no sabía nada, le pregunté, no, nadie sabía nada. Y un día se levanta el telón y ve un instrumento raro, una especie de caja alta como de 2 metros que tenía en un costado mi corneta. O sea que me la había sacado para hacer un instrumento y yo nunca me enteré, o sea, lo habían negado. Habrá dicho, no, mejor no le digo nada para que se olvide solo. Claro, ya se va a olvidar. Y la ve, ¿no? Imagínense lo que es de golpe ver un juguete de uno en un escenario. ¿Qué edad tenés, Sebastián, vos ahora? Ahora 54. Rencoroso. Sí. ¿Te la acordás? No, yo siempre le digo que después tuve mi venganza porque ese instrumento fue un fracaso total, lo tuvieron que desguazar. Claro. Fue el compadezco. Sí, el compadezco. Claro. Sí, no, fue un instrumento que no... Muy raro, creo que duró una función, no sé si llegó a la segunda y ni siquiera me devolvieron la corneta después de desguazar el instrumento. Eso es peor. Cuánta maldad. Sí, creo que ya prescribió, o sea, no puedo iniciar acciones legales, pero lo tengo ahí el tema. Hay gente muy rencorosa. Nos contó Carlitos el año pasado cuando hablamos de las obras Mariposa, con qué ganas le vendió a tu viejo a sus compañeros la creación del compadezco, que bueno, nadie sabía muy bien qué hacer con semejante esperpento. Le pasaba eso, más de una vez que estaba fascinado con algo o sentía que se veía bárbaro, que sonaba bárbaro y los demás se miraban y decían, ¿quién se lo explica? O sea, ¿quién le dice la verdad? ¿Quién le dice que no? Sí, a veces pasaba. Y eso, no era tanto decirle que no, sino, no era el problema oponerse porque él escuchaba todos los argumentos y cuando eran válidos estaba de acuerdo, sino... El tema era quitarle la ilusión, digamos. Era como un chico jugando y no le querían quitar la ilusión. El tema era quién le rompe la ilusión, quién le dice que... ¿Quién le pincha el globo a este tipo? Claro, por eso a veces le daban un poco de cuerda y decían, bueno, que sea el público, digamos. El que con su silencio termine de dejarle claro que eso no funciona. Seba, vos después de haber escrito el libro, tenías ganas de estrenar para la época de la Expo un documental. Sí. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Es un tema que me trae algunos malos recuerdos porque... Hablemos de otra cosa entonces. No. Mi idea era llevar el libro a un documental. Pero bueno, tuve problemas
problemas con los productores en la mitad de la filmación, por los cuales, ese fue el problema básicamente, por los cuales no se pudo concretar. Llegamos a entrevistar a todos los integrantes de Luthier y a hacer varias entrevistas históricas, incluso a gente que ya falleció, como Horacio López, claro, mostrando su taller de instrumentos en ese año, que fue en el 2005. Y bueno, se filmaron cosas realmente impresionantes. Entrevistas a Sergio Tulián, el cantante que participó en Cantata Laxatón y en Bolio Entrada para la Finestra. A Jorge Yuyen, al padre Puch, Celia Lubenfeld, que fue pareja de Horacio López y integrante del coro de la Facultad de Ingeniería, Patricia Jaimovich, que fue la que cantó, la que hizo el rol protagónico en la primera versión de El Filio del Pirata. En fin, un montón de gente y un montón de entrevistas que están ahí guardadas. No las tengo yo, ese es el problema. Por una cuestión de derechos no las tengo y no las puedo usar. Pero bueno, a lo mejor algún día los que la tienen se apiadan y entran en razón. Incluso hasta para ellos podría llegar a tener algún valor comercial si fueran un poco más generosos y decidieran abrir ese material, que tampoco lo pueden usar ellos legalmente, porque yo los inhibí legalmente de usarlo en todo el mundo, así que no, está ahí, son unas filmaciones realmente históricas, muy interesantes, pero que no sé si sabían ustedes, pero llegamos a hacer con el coro de ingeniería de ese momento, del 2005, hicimos la reconstrucción del coro de ingeniería de la década del 60, con el vestuario, o sea, con las fotos hicimos todos los vestuarios de todas las mujeres. Con los hombres fue más fácil por el tema de los sacos. Peinadoras que peinaron a las mujeres como se peinaban en el coro en esa época, y se filmó en el coro, en el hall principal del coro, eliminando todos los objetos que permitieran reconocer la época y haciendo repertorios que habían sido del coro de ingeniería de los 60. Tremendo. Fue toda una puesta en escena impresionante, o sea, vestuario, claro, una cosa bárbara. A los musicisti los entrevisté en el edificio de la Facultad de Ingeniería y hubo varias tomas espectaculares. Qué genial. Estuvo también el José Luis Barberis, el que fue asistente de Luthier muchos años. Sí. Muy lindo, se puso a llorar en medio de la entrevista, o sea, muy emotivo todo, muy fuerte. Qué lindo. Ernesto Acher también. No, muy lindo todo, muy impresionante lo que si se enteran de algún productor o alguien interesado en hacer algo sobre el Luthier o que pudiera llegar a hacerlo, lo podría poner en contacto y de productor a productor pueden lograr el desbloqueo de ese material. Y son cosas que el momento es ahora, o sea, ahora o nunca. Porque ¿cuánto tiempo más a la gente le va a interesar ahora digamos que ya no está Daniel, no está Carlito, no está Marcos? El interés por la historia de Lelutier va a ser cada vez más restringido. Provienen de sus mismos excitantes los Para nosotros, Seba, que vos estés con nosotros es un honor enorme. Personalmente, para mí, hablar con vos es casi como estar al lado de Gerardo y me parte la cabeza. Me partió la cabeza la primera vez que te vi entrar en un café que estábamos con Leandro y nos viniste a decir que estabas escribiendo un libro sobre tu viejo. Yo te vi entrar y me temblé las rodillas porque lo vi al flaco. Me emociona, pues sos casi un clon de él. Y es increíble escucharte hablar de él, que te emociones todavía, que sepas lo que fue y lo que es todavía para nosotros como fans. Hay un montón de gente joven que nos escucha que habla sobre Gerardo, o sea, gente que hoy en día tiene 14, 15 años. Lo que tu hijo creo es increíble, el legado no va a desaparecer nunca y es un honor que hayas compartido tus recuerdos con nosotros, de verdad. Bueno, no, yo soy el que les está agradecido a ustedes porque ya les digo, es un placer ser entrevistado por gente que sabe de Luthier mucho más que yo. No es común eso, no me pasó nunca hasta ahora. Siempre hay una primera vez. No sé si querés dejarle algo dicho a la gente que nos escucha ahora y que nos escuchará por ahí mañana también. Al que escuchó todo el programa, gracias por seguir interesado en la figura de mi papá y en la historia de Luthier, ¿no? Gracias a todas estas personas. Mi papá sigue vivo y bueno, el Luthier obviamente también sigue vivo, así que es muy lindo escuchar gente que además de ir a ver a Luthier al teatro se interesa por su historia, que es parte de la historia de la cultura argentina también.
gracias por este tiempo con nosotros, por contarnos tantas cosas increíbles de tu viejo, al cual admiramos bocha, así que te agradecemos mucho por todo el tiempo que nos acabas de dedicar. Gracias, Seba. Un abrazo, Un capo total. Abrazo grande, gracias, Sebas. Gracias, Sebas. A vos. Gracias a vos, gracias a vos. No sé si me hablaste toda la noche a mí o se lo... Digo, porque es como confuso, Sí, ¿viste? aparte agradecí a un Seba con un padre grosso, entonces puede ser cualquiera de los dos, sí. Lo único que quiero decir con esto de padres grosos que con Sebas compartimos esa casualidad. Él tiene un padre fundador grosso y yo tengo un padre fundador grosso y ambos nos llamamos Sebastián. Sí. Así que, ¿no? Ojo. Bueno, y con esto, con este saludo hermoso nos vamos a despedir. De todos modos, recuerden que además de seguirnos en Instagram, donde habrán imágenes de archivo muy lindas de Gerardo y Sebas Mazana, ¿a dónde pueden ir, Juan? Cafecito.app/La Hora de la Nostalgia. Y bueno, ahí nos pueden invitar con un cafecito, 2 medias lunas y un traguito de leche para poner el café. Y si estás en el exterior y medias lunas no hay, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es muy fácil. Te metes en patreon.com, le metes una barrita y a la hora de la nostalgia y ahí también nos podés ayudar y colaborar con este hermoso podcast. Suscribiéndote y mensualmente vas a tener un montón de premios que te van a hacer feliz. ¿Vos, Lea, tenés alguna cosa para agregar o...? Exactamente, la felicidad nunca es completa si a eso no le agregás la casaca oficial de la Hora de la Nostalgia. Buscá nuestra tienda oficial en flashcookie.com, ahí tenés remera, cuadrito, poncho, mate, boleadora, todo online, elegís el modelo X700.000 y vas y la felicidad volverá como por otra la chaucha. También recuerden que la comunidad de oyentes tiene su espacio. Si van a lahoradelanostaljia.com.ar hay un foro muy lindo. De todos modos, todos estos enlaces los van a encontrar abajo en la descripción del video. Nos vemos en 15 días. Gracias por haber compartido este momento con nosotros. ¿No estás suscripto a La Hora de la Nostalgia? Suscribite. A continuación y fuera de programa, actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés. ¿Fue en estas mismas funciones, Carlos, donde ustedes tocaron el teorema de Tales con un acorde menor, una tonalidad menor? No, eso fue en la ciudad de Boca Junior para un evento de estos empresariales. Sí. Creo que era una empresa de chacareros o de gente del campo. Ok. O algo así. Me acuerdo que estaba Miguel Brascó también. Sí. Hizo una cosa muy linda. El asunto fue que a estos tipos, a los chacareros, los tuvieron desde las 8 de la mañana hasta la noche, vendiéndoles cosas y granos y fosfatos, así. Y a la noche les dieron un copetín, los pusieron medio en pedo y le dijeron, bueno, y ahora vamos a mostrarles un pequeño espectáculo que tenemos preparado para ustedes. Y apareció Miguel Brascó hablando las cosas que hablaba Brascó, que eran eran sinceramente herméticas, ¿viste? Para esta gente no entendía un carajo. Y estaban todos así, ¿viste? Entonces Brascó se detuvo y dijo, tal vez ustedes no reconozcan a quién tienen adelante. Entonces agarró y dijo, yo soy un humorista, véanlo. Entonces agarró, lo voy a amplificar porque es maravilloso. Hizo así, he aquí un humorista de frente, he aquí un humorista de perfil. Hizo así, saludó y salió, y cuando se cruzó con nosotros nos dijo, ahí se los dejo, son divinos. ¡Qué difícil! Bueno, salimos a tocar. Nada, no había una risita, un aplauso, nada, ¿viste? Entonces dijimos, toquemos 2 o 3 cosas. Teníamos el repertorio, creo que de Querida Condesa, por ahí. Sí. O sea, el Calizo de las Píldoras, el Teorema de Tales, la Candonga de los Colectiveros y otra cosita más. Entonces, el asunto fue que era tan triste todo que yo me senté al piano y arranqué el Teorema de Tales en Fa menor. Y los luthiers se empezaron a cagar de risa por la tristeza que nos daba de estar en ese lugar.
fue solamente la introducción porque después era imposible seguir cantando con otra armonía. Claro. El teorema sonó más o menos algo así. Chau, Seba, chau. Adiós, Changuito, lo hemos pasado hermoso. Así termina un episodio más del podcast de Le Luthier. Como ya se habrán dado cuenta, el que habla al principio de la cinta es Sebastián, o mejor dicho se ríe. Es bastante complicado hacerlo reír por lo menos tanto rato como se ríe, pero la madre afortunadamente sabe cómo hacerlo.